Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Me da mucho gusto estar aquí porque es una congregación exitosa, porque yo creo que todos buscamos que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Bien, a ver si la garganta hoy me da un poquito mejor. Sí. Hemos cantado porque a Pati se lo chivaron por ahí acerca de la voluntad. Y hay una canción que decía, muéstranos tu voluntad, enséñanos, acércanos y que no nos alejemos. Hablo en plural, de acércame y no me alejaré y no me alejes de ti. Y el Señor quiere que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, enseñarnos, y quiere que permanezcamos siempre en ese primer amor, cumpliendo sus mandamientos, sus mandatos, su voluntad, porque es agradable y es perfecta para nuestras vidas. La voluntad de Dios es así. También en la forma de orar, hágase tu voluntad, aquí en el cielo como en la tierra. Compartiremos un poquito acerca de eso también. Y vamos a comenzar en la versión Reina Valera. Luego también voy a compartir unos versículos en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Pero vamos a irnos a Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Aquí Pablo está hablando a los que vivían en Colosas, a los colosenses, y este versículo viene a raíz de que un consiervo de Pablo, Epafras, se llamaba, le había comunicado a Pablo que estos de Tesalónica, estos hermanos, vivían un profundo amor en esos tiempos, vivían un profundo amor por el Señor. Entonces Pablo les dice en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No cesamos de orar por vosotros, le decía Pablo. Sabemos que permanecéis en ese amor y no cesamos de orar para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La mejor manera de orar es pedirle a Dios, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 10, que lo acabamos de compartir, es hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es la mejor manera de orar y que prevalezcan nuestros propios deseos de hacer su voluntad y no nuestros propios deseos de hacer lo contrario, sino los deseos que Cristo quiere para nuestras vidas. Es lo que tiene que prevalecer en nuestra vida. Él siempre considera lo mejor que es para todos y cada uno de nosotros. De esta manera, si nosotros permanecemos en ese amor y en el conocimiento de su voluntad, no solo vamos a estar adorándole a Él, no solo vamos a estar honrándolo, sino que vamos a hacer lo mejor que es para nuestras vidas. Lo mejor para nuestra vida es estar cerca de Dios, ser lleno de su conocimiento, de su voluntad, de su amor y poner por obra
todo lo que Él nos manda. Es lo mejor para nuestras vidas. El Señor nos muestra por medio de su palabra que tenemos necesidad de no estancarnos, sino de ser personas activas y avanzar y crecer cada día. Por eso dice que crecer en el conocimiento de su voluntad. Dios tiene algunos propósitos para todos y cada uno de nosotros al darnos a conocer su voluntad. No sé si conocéis, creo que la conocéis todos, la historia de Saulo de Tarso cuando iba camino de Damasco, ¿verdad? Pues él iba persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, llevaba cartas de las autoridades, él era una autoridad. Dice la palabra de Dios que él agarraba a los cristianos de los pelos y los sacaba de sus casas para entregarlos a la cárcel. Y en este camino iba persiguiendo a la iglesia. Y antes de llegar a Damasco, un poco antes de llegar, dice que le rodeó una luz muy potente. Y él cayó a tierra. ¿De dónde? No sé. Muchos dicen del caballo. Aquí la palabra de Dios no lo dice, pero pues se supone que en aquellos tiempos irían, se supone. Él cayó a tierra. Y fijaos qué curioso si analizamos un poco la palabra. Nada más caer a tierra, las palabras de Saulo fueron: Señor, ¿quién eres? O sea, esa luz que le rodeó, él la reconoció como Señor. Un hombre que no le temía a nada, ni a nadie, porque tenía mucho poder, tenía mucha fuerza. Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En ese momento Jesús se muestra la vida de Saulo. Y Saulo, en el capítulo 9, versículo 6 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios: y él, temblando y temeroso, un hombre fuerte, un hombre poderoso, en ese momento se puso a temblar y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué tremendo, ¿eh? Saulo de Tarso, un hombre poderoso, diciéndole: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hay personas que cuando se presenta el Señor a sus vidas, dicen: Señor, ¿qué vas a hacer por mí? Y esa no es la forma correcta. Quieren valerse del Señor para que lo bendiga. Bien, el Señor nos va a bendecir, pero lo correcto es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, y que en mi vida se cumpla tu voluntad. Cuando Dios nos da a conocer su voluntad, es para que, como he dicho antes, caminemos, no para que nos sentemos, ¿verdad?, sin acción. No, Él, una vez que le conocemos, una vez que conocemos su voluntad, Dios nos manda a la acción. A Saulo rápidamente le puso en acción: ve, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. No le dijo: te voy a convertir en un gran apóstol, Pablo, tal. No, ves ahí que ahí se te va a decir y ponte manos a la obra. Luego yo diré, dice Dios. Yo diré. Conocer la voluntad y no hacerla conlleva mucho riesgo. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, el no cumplirla lleva mucho riesgo para nuestra vida. Aquí, si vemos el primer versículo, los primeros versículos que hemos leído,
le decía a los colosenses, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y luego les dice también que deben de andar como es digno de Dios. Andar dignamente. No se trata de andar o llevar una vida solamente, sino que debemos de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? Bueno, el apóstol aquí en el libro de Colosenses nos da 3 elementos para mostrarnos cómo anduvo Jesús y cómo debemos de andar todos y cada uno de nosotros. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día. Vamos a desarrollar un poquito, porque con cada elemento que Pablo da a los colosenses, con cada enseñanza, con cada mandato, podríamos estar mucho tiempo, pero bueno, vamos a desarrollar estos 3 elementos un poquito. El primero, agradándole en todo, ¿verdad? ¿Qué es agradar al Señor en todo? Pues complacerle en todo. Complacer al Señor, ¿qué es? Pues hacer lo que el Señor te manda, lo que pide de ti, para complacerle. Si no hacemos lo que el Señor nos pide, entonces no le estamos complaciendo. Dios tenía complacencia en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo hacía lo que el Padre le mandaba, lo que le agradaba al Padre. En Mateo 17:5 dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Dios pide de nosotros que le agrademos, como hacía su Hijo, que le complazcamos. Si conocemos su voluntad, ahora debemos de agradarle en todo. ¿Por qué? Porque Él fue quien dio todo por nosotros, dio a su Hijo lo más preciado para rescatarnos de la sentencia del pecado. Él fue quien llevó todos nuestros pecados sobre el madero, en una cruz, pagó ahí con su muerte. La muerte que nosotros merecíamos. ¿No merece Él que le agrademos en todo? Yo digo que sí. Amén. Vamos a leer en la NTV, vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Aquí también a Pablo le habían dicho de que los que vivían aquí en Tesalónica, pues vivían de una manera que agradaba a Dios. Y Pablo les escribe esta carta y en el versículo 1 dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús, que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como le enseñamos. Ustedes ya viven de esa manera. Pablo sabía que ya vivían. Ustedes ya viven de esa manera y les animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús, la voluntad de Dios, que sean santos y entonces aléjense de todo pecado. Pablo les decía, yo sé que ya vivís de esta manera, agradando a Dios, pero os animo que la hagáis aún más y que seamos santos y que nos apartemos de todo, nos alejemos de todo pecado. Queremos tener una vida digna del Señor, debemos comenzar con el deseo de agradarle en todo, no en algunas cosas, no, la palabra de Dios es clara, en todo, agradándole en todo. ¿Alguna vez hemos visto a los niños hacer rabietas porque desean algo? Ellos, para conseguir algo, pues recurren a todos los medios que conocen para que los padres, pues, cedan a sus peticiones. Hacen rabietas y los padres, y si ya son los abuelos, ya no te digo nada.
saben buscar la estrategia, ¿verdad? Para conseguir aquello que desean, ¿no? Y a veces los cristianos también hacemos rabietas para conseguir lo que deseamos, pero nos dejamos guiar fácilmente por nuestros planes y nuestros deseos y oramos a Dios. Pero claro, si estos planes no están en la voluntad de Dios, no hay respuesta. No hay respuesta. A veces tenemos que morir a cosas, a deseos, para cumplir la voluntad de Dios, pero como os he dicho antes, es agradable y es perfecta y al final tiene su recompensa. En Efesios, en Reina Valera, en Efesios 5:8 al 10, cuando no se ora en la voluntad de Dios, porque si yo oro al Señor, dame un chalet en tal, un Ferrari en cual, el Señor me va a decir, si te he dicho que con abrigo y sustento estés contento, ¿por qué anhelas esas cosas? Entonces no hay respuesta. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios. Debemos de comprobar lo que es agradable al Señor antes de tomar decisiones a la ligera. Somos muy dados a tomar decisiones a la ligera y antes de la acción tiene que haber una reflexión y esto agrada a Dios. Contar con Dios para todo. Bueno, Señor, pongo esto en tus manos, voy a hacer esto. Y el Señor te va a responder, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y le pides consejo a Dios y Dios te va a responder porque has reflexionado, has contado con Él y Él te va a guiar. Él te va a encaminar, si es correcto lo que deseas, te va a encaminar a buen puerto. Si no, te va a decir, olvídate. Pero muchas veces actuamos a la ligera y las decisiones hay que reflexionarlas antes de tomarlas. El segundo elemento que Pablo da a los colosenses es llevando fruto en toda buena obra. Dios no quiere vidas estériles. Dios quiere vidas fructíferas, que llevemos fruto. El Padre se regocija cuando sus hijos llevan fruto. Los que tenemos hijos sabemos que cuando esos hijos llevan fruto en sus estudios, en su caminar, tal, nos regocijamos, nos alegramos. Pues nuestro Padre Celestial también se alegra cuando sus hijos llevan fruto, cuando llevamos fruto. Y fíjate que tiene un cuidado especial cuando al podar, al limpiarnos, a todos aquellos que llevan fruto, ¿para qué? Para que lleven aún más fruto. Cuando un árbol se poda y se le quita lo malo que hay en él, lo seco que hay en él, al siguiente año da buen fruto porque está limpio, está cuidado, está podado. El Padre no quiere ramas en la vid, quiere ramas fructíferas, que den fruto, no ramas en abundancia, sino ramas que den fruto a su máximo potencial. ¿Os acordáis de la higuera? El Señor maldijo y se secó. Porque muy bonita exteriormente, muy frondosa, con muchas hojas, pero cuando metió la mano no halló nada. Y la enseñanza no es si era tiempo de higos o no era tiempo de higos. La enseñanza es que el Señor tenía hambre y quería recoger. Y el Señor tiene hambre y sed también de que tú y yo llevemos fruto. Que cuando meta la mano en nuestro corazón vea
que nuestro corazón está dispuesto. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó de antemano las buenas obras en las cuales tenemos que andar cada uno de nosotros, llevando fruto. A cada uno de nosotros nos ha dado dones únicos. ¿Para qué? Para que los desarrollemos, para que avancemos. Como un árbol plantado está destinado a dar fruto, pues así también en nosotros el buen fruto lo produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida va a producir fruto agradable delante de Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22-23, creo que no está apuntado, pero nos dice que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe, la mansedumbre. Todos esos son frutos del Espíritu Santo y nosotros tenemos que desarrollar los dones que Dios nos da, el fruto del Espíritu Santo, para que sea Él el que nos guíe. Debemos de dejar que Él tome el control de nuestras vidas. Y cuanto más tome el control de nuestras vidas el Espíritu Santo, más evidente va a ser el fruto hacia los demás, esa bondad que muestras, ese amor que muestras, esa fe que tienes. En Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si nosotros llevamos fruto, si nosotros tenemos al Espíritu Santo que produce el fruto en nuestras vidas, todo lo que le pidamos al Padre seguro que va a estar en la voluntad de Él y nos lo va a dar, para que todo lo que pidamos al Padre Él os lo dé. Hay veces que muchos cristianos piensan que el llevar fruto es simple y llanamente el traer almas a los pies de Cristo. Y es muy importante porque la Gran Comisión le dijo a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el Evangelio y haced discípulos. El mostrar a personas de este mundo a Cristo es muy importante, pero el llevar fruto significa todavía algo mucho más grande que ganar almas, que es algo imprescindible en nuestra vida. Tenemos que ganar almas, como he dicho, pero el fruto al que Jesús se refiere es la semejanza a Cristo. La semejanza. Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Llevar fruto quiere decir reflejar la semejanza de Cristo. Y la frase mucho fruto quiere decir la semejanza de Cristo creciente, cada día creciendo más en Cristo, crecer más y más en la semejanza de Jesús. Eso tiene que ser el centro de nuestro corazón. Y, por supuesto, nuestro propósito en la vida. Crecer cada día en el Señor, que vamos a hablarlo ahora. La voluntad de Dios es que llevemos mucho fruto, y esta es la manera en la que podemos andar siendo hijos dignos del Señor que nos salvó. El fruto nos proporciona identidad. Nosotros antes éramos del mundo, pero ahora somos hechos hijos de Dios. Y nuestra identidad, aunque vivimos aquí en la tierra, nuestra identidad está en los cielos. Dice Mateo 12:33: o el árbol bueno y su fruto bueno,
o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Si no hay fruto, es muy difícil identificar al árbol. Yo voy por la carretera y a veces veo muchos árboles iguales y sé que son árboles frutales, pero lo veo así, un tamaño y tal, no sé si es un peral o si es un manzano, ahora en invierno, o qué es. ¿Por qué? Porque están solas las ramas peladas y yo al menos, igual la gente del campo por supuesto sabrá más, pero yo no los identifico. Sé que allí hay un montón de árboles frutales, pero ahora si voy en veranito cuando están las manzanas, yo mira, todo lleno de manzanos, árboles manzanos, mira, perales. ¿Por qué? Porque veo el fruto. Y el fruto me dice lo que es ese árbol. Entonces, nosotros llevando fruto, tenemos nuestra identidad como hijos de Dios. Y depende de la calidad del árbol. Si el árbol está plantado en buena tierra, que no está en piedra ni en espinos, está en buena tierra, bien regado, bien podado, bien limpio, va a dar buen fruto. Si está ahí dejado, pues el fruto va a ser muy, muy pequeño, muy escaso, ¿verdad? Apenas comestible. O sea, no es apetecible. Un fruto apetecible se ve esas manzanas ahí, buenas, que las han cuidado, que te quedan con ganas de darle un beso al que cuida el huerto ese, ¿verdad? Pues que tengamos calidad, que le demos lo mejor de nosotros al Señor, dándole mucho fruto y agradable. Y el tercer elemento que Pablo muestra a los colosenses es creciendo en el conocimiento de Dios. Como os he dicho antes, Dios no quiere vidas estancadas. Una de las cosas que Dios hace es dar a conocerse al hombre. Y la palabra del Señor nos lleva a conocerle. Por medio de la palabra de Dios, nosotros conocemos al Señor. Pero no se trata de conocer acerca de Dios, sino de conocer a Dios. No se trata solo de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Y como Dios es un Dios también animado, os voy a contar una pequeña ilustración que me viene ahora a la mente. Seguramente que al final algunos se ríen, pero es una realidad. O sea, que lo podemos tomar para nuestras vidas. Se trata de unos amigos que fueron a una montaña por un camino, una montaña de picnic, a comer. Dicen así los ingleses o los americanos, ¿no? De picnics. Bueno, más o menos. Y llevaban su comida en una carretilla de esta de los albañiles, pues era lo que tenía, y ahí le habían llenado la comida y venga, para arriba, para la montaña, 8 o 10. La carretilla llena de comida. Y llegaron arriba. Con ellos iba un funambulista. Creo que todos sabéis lo que es, pero por si acaso lo voy a decir. Son estos que ponen, por ejemplo, en Estados Unidos, en el piso 100 y pico de una torre, ponen un cable de como 3 centímetros de diámetro, al otro lo tensan bien y con una pértiga van andando, que si se caen, imagínate, pues esos son los funambulistas, que andan sobre un cable, ¿no? Pues iba uno y llevaba sus aparejos, su cable, todas sus cosas para tensar y eso. Cuando llegaron arriba había unas cataratas muy bonitas. Y este funambulista, pues, a lo suyo, puso un cable de un lado al otro de las cataratas,
cogió su pértiga ya cuando estaba bien tensado y llamó la atención de todos y todos le miraban. Y se fue hasta el otro lado de las cataratas. Las cataratas aquí para ponernos un poco en posición y él al otro lado. Y les decía desde el otro lado, ¿creéis que ahora puedo volver sin pértiga? Todos ya los tenía la atención de todos, él. Sí, puedes venir sin pértiga, ha sido un fenómeno, que bien lo has hecho. Venga, volvió sin pértiga. Y todos ya aplaudiendo. ¡Bravo! ¡Qué fenómeno eres! Eres lo máximo. Cogió la carretilla y dice, mira, el peso de la comida va a hacer que yo vaya más seguro. ¿Creéis que puedo poner la rueda en el cable y yo ir hasta el otro lado con la carretilla? Y todos cada vez más emocionados, cada vez vamos más entusiasmados. Sí, tú puedes, si eres el mejor, el número 1, va. Cogió la carretilla con la comida y hasta el otro lado. Y cuando llegó al otro lado todos ya saltaban de alegría, gritaban, estaban, vamos. Y volcó la carretilla y la vació allí, dejó la comida allí y dijo, ahora sin peso, para que veáis que no solo porque el peso me conduce y me equilibra, no, sin peso, ¿creéis que puedo llegar? Pues, hombre, pero si eres el mejor. Tenían una aliada los otros 8 o 9, entusiasmados a tope, y cuando llegaban todos, llegado con la carretilla y todos la abrazaban. Bravo, no hay otro como tú, eres el mejor. Dice, mirad, desde allí donde yo he ido hay unas vistas preciosas, estupendas, una explanada para comer, es maravillosa. Mira, vamos a hacer una cosa, voy a poner la carretilla, os vais a ir subiendo uno a uno y os voy a llevar y vamos a comer todos allí, veréis qué vistas más especiales y más maravillosas. ¿Creéis que se subió alguno? No se subió nadie. Creían en él, pero no le creían a él. Y si tropieza conmigo ahora y falla. Pero ¿sabéis qué? Nuestro Dios es perfecto. No falla. Súbete en la barca con nuestro capitán y verás cómo te lleva a buen puerto. Él no te va a dejar caer. Podemos tropezar, pero Él nos levantará. Él nos levantará. Confiemos en el Señor. Y esto trata de la fe, de la confianza en el Señor y de la voluntad de Dios para nuestra vida. No dudemos en hacer su voluntad, porque aunque al principio nos parezca dolorosa, Él nos va a guiar. Y nos va a guiar por sendas de justicia. La vida cristiana siempre es un conocer más y más cada día a Dios. Y ese es el crecimiento que Dios quiere darnos, el conocerle cada día más a Él. No haber oído hablar de Él, no creer en Él, sino conocerle a Él. Pablo le decía a los filipenses en el capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. A veces para conocerlo tenemos que perder ciertas cosas, pero no hay nada en este mundo que supere el amor de Dios. Nada. Por mucho que dejemos, esas pérdidas se van a convertir en ganancias, porque no hay nada que supere el amor de Dios. Decía, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, pero con un fin, para ganar a Cristo. No hay nada en la tierra que nos pueda ofrecer más ganancia. El ganar a Cristo es el mayor tesoro que podemos tener. Para conocerle debemos de olvidar logros pasados.
así como penas pasadas. ¿Por qué? Porque somos hechos hijos de Dios, nuevas criaturas. Cuando naces de nuevo, tienes que olvidar tanto los logros, porque hay quien vive el presente con los logros que tuvo. Aquello ya pasó, lo que hiciste ya lo hiciste. Sea un logro o sea una pérdida, déjalo a un lado. Ahora eres nueva criatura en Cristo y debes de vivir conociendo y creciendo cada día más en el Señor. Déjalo de atrás. O me acordaré de ello como de aguas que pasaron, dice el Señor. Olvidarás tu miseria, olvidarás también tus logros, o te acordarás de ellos como de aguas que pasaron. Necesitamos crecer en el conocimiento de Él. Algunas veces, como digo, será doloroso, pero llega el momento en nuestras vidas que podamos decir, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que podamos decir eso. Jeremías 14:10 dice: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Hermanos, si no caminamos de una manera digna delante del Señor, entonces vamos a andar vagando. O caminamos o vagamos. Algunos vagan por este mundo, otros andamos por este mundo. Los que vagan no tienen rumbo, no tienen dirección. Es como el que se sube en una balsa sin timón por un río con corrientes muy fuertes. Lo más fácil es que te pegues contra alguna roca, alguna peña, o que algo te pase. Pero si navegamos en la barca con nuestro Señor y Él es nuestro capitán, Él lleva el timón de nuestra vida y nos va a llevar a buen rumbo. Tenemos que andar como Dios anduvo, no vagar, no vagar. Y entonces el Señor dice que de una fuente no puede salir agua tibia y agua salada y agua dulce. O estás conmigo o estás contra mí. No hay puntos medios. El que anda dignamente delante del Señor tiene un hermoso andar y el Señor le agrada. El que lleva fruto en toda buena obra y crece constantemente en el conocimiento de Dios, el Señor se agrada. Pero el que vaga, yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Estamos caminando o estamos vagando? Yo quiero caminar de la mano de Dios cada día, agradándole en todo, con mis fallos, con mis debilidades, pero poniéndolo todo delante de Dios, alejándome lo más posible del pecado para que Dios se agrade de mi vida. Yo sé que vosotros estáis en la misma batalla, en la misma lucha cada día por morir a algunos deseos que vienen a nuestra mente. Pero si la voluntad de Dios se cumple en nuestra vida, va a ser más fuerte la voluntad de Dios en nuestra vida que nuestros propios deseos. Y vamos a andar cada día como andamos, ¿no? Como es digno del Señor. Amén, pues que se haga la voluntad de Dios en todos y cada uno de nosotros. Que su amor llene nuestras vidas cada día y que no nos conformemos solamente con conocerlo, sino crecer, avanzar cada día en el conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida. Que el Señor os bendiga mucho.